El Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregó el informe de homicidios consumados durante el 2023, el cual anotó un descenso del 6% respecto al 2022, registrando una tasa de 6.3. En simple, el año 2022 se anotaron 1.330 víctimas y el 2023 un total de 1.248, en una disminución de 82 víctimas entre ambos años. Lo que vemos hoy día aquí, en estos datos, es una capacidad de enfrentar esa tendencia, detenerla y empezar recién a revertirla. Y es una inflexión que no ha sucedido casualmente, porque aquí las razones por las cuales estos números se fueron deteriorando en el tiempo venían con mucha fuerza incrementándose. Entonces no es por azar que estos datos han tenido una inflexión. Es por una serie de acciones desarrolladas por múltiples instituciones. Aquí se ha mencionado, pero yo no puedo dejar de mencionar lo importante que ha sido el trabajo que han hecho cada uno en su parte, pero colaborativamente, las policías y el Ministerio Público. Solo podemos avanzar de manera efectiva y eficaz si lo hacemos, las instituciones del Estado de manera conjunta y coordinada, pero junto con ellos sobre la base de evidencia, de información confiable. Hoy día tenemos esa información, el año pasado no la teníamos, y esperamos que esto se haga un hábito. Hace algún tiempo atrás sabíamos que teníamos problemas con los homicidios, no sabíamos dónde, cuándo, a qué hora ocurrían, mal podían disponerse los recursos estatales para poder prevenirlos y combatirlos eficazmente. Hoy día nuevamente tenemos esa información, quizá ustedes no recuerdan, el año pasado tuvimos que actualizar la información de los años 2021 y 2022 para poder entonces este año ya poder contar con la información del 2023. Por otra parte, la región de Antofagasta se encuentra en el tercer puesto en cuanto a la tasa de víctimas de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes durante el 2023, con un 8.3, con un total de 59 casos. Cada año venía creciendo más la tasa de homicidios y por tanto el que al menos se mantenga, creo yo, tiene que ser visto como una buena noticia. Lo que sí es temprano, porque todavía no tenemos información detallada y además el informe no va a poder entregar informaciones, cuáles son las razones a las que se debe la baja en algunas regiones y la mantención en otras. No puedo creer que el gobierno celebre como positivas las cifras de homicidio consumado que han ido a la baja en la región de Antofagasta. Debo decir que es preocupante que estemos 2 puntos sobre el promedio nacional y que nuestra región sea la tercera con más número de homicidios después de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Lo preocupante de estas cifras es que a todas luces la inmigración ilegal está trayendo consigo la presencia de bandas de crimen organizado que llegan desde el norte y después se repliegan por el resto del país. Creo que el gobierno debe poner el foco en mejorar aquí la seguridad, aumento en el número de controles y operativos, y a la vez reforzando los puntos críticos que se han detectado en el aumento de proliferación de hechos delictuales. Que este gobierno celebre las cifras que tienen hoy en día de asesinatos es inmoral si consideramos que es uno de los 2 años peores de la historia en nuestro país. Por lo demás, estos crímenes ya son de tipo cualitativo distintos. ¿Por qué? Porque ya no es un crimen pasional y se produce un asesinato. No, ahora es producto de bandas organizadas que muchas veces con métodos que no conocíamos entierran y hacen desaparecer los cuerpos. Lo importante es que este gobierno, que ha fracasado en materia de seguridad ciudadana, tome en cuenta lo que le estamos proponiendo, algunos proyectos como por ejemplo el declarar como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Solamente de esa forma vamos a poder cambiar la historia de este país que hasta ahora es mala. Estas cifras son claras y categóricas para establecer que son producto de la articulación del crimen organizado y sus operaciones en la región de Antofagasta. Por lo tanto, aquí hay que implementar medidas concretas. La primera de ellas es el refuerzo tecnológico para el control de quien entre y quien sale de la región de Antofagasta. Nosotros no podemos seguir en esta situación donde hemos visto, por ejemplo, que se incautan 4 toneladas de droga en lo que va de 2024, que es más de lo que se incautó durante el 2023. Hay un problema de control, sabiendo incluso que tenemos al ejército en la frontera haciendo tareas de control permanente. Por lo tanto, yo en esto hago un llamado al gobierno a poner foco en esto, control en la frontera, usando tecnología. Nuestra frontera es muy larga y muy porosa. Junto a lo anterior, Chile con su tasa de 6.3 se encuentra mejor que países como Estados Unidos, el cual marcó un 6.4,
Pese a lo anterior, registra peor tasa que países como Perú o Bolivia, con un 5.7 y 4.0 respectivamente. La Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen fija en la tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes un punto de quiebre. Sobre 10, Naciones Unidas considera que estamos frente a una epidemia en materia de homicidios. Muchos países de América Latina, muchos de nuestros vecinos de nuestro continente y de Centroamérica han superado la tasa de 10. Algunos largamente han llegado a tasas de 50, de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué dice la experiencia? Dice que una vez que se supera la tasa de 10, para ese país es muy difícil, a veces imposible, volver a tasas inferiores al 10. Digo esto para destacar la importancia de que los gobiernos y los estados actúen de manera oportuna. Y cuando el gobierno asume, una de las tareas que enfrenta es abordar de manera oportuna esta tendencia al alza en materia de homicidios. Hoy día tenemos cifras que parecen indicar que vamos por un camino que puede ser correcto. Finalmente, las autoridades indicaron la importancia de generar un trabajo en conjunto entre las instituciones con el fin de tener mayor información y datos que puedan traducirse en acciones en esta materia.